Hola Luli, qué tempranito estás aquí. Buenas noches. La primera en llegar. Muy buenas noches. Cari Salinas, ¿cómo estás, Cari? Buenas noches. Predator, buenas noches. Vamos a ver quién más viene llegando para iniciar nuestra clase del día de hoy, chicos. Que, pues más bien hoy pienso que vamos a hacer repaso, ¿sí? Vamos a hacer repaso. O a ver qué opinan ustedes. Hola Jazz, buenas noches. Víctor Telles, buenas noches. Hoy se va a poner buenísimo. ¿De qué creen que vamos a hablar? Vamos a hablar de la cosa juzgada, de la sesión de la Corte del día miércoles. ¿Qué decidió la Corte? ¿Saben qué decidió? ¿Les queda claro qué decidió en relación a la cosa juzgada o no les queda claro? Eso es lo que vamos a hablar antes de empezar la clase. Ahorita me puse a ver toda la sesión. Hola Beca, buenas noches. Bueno, toda esa parte de la sesión la vi completa para explicárselas. Es que no es tan sencillo, Enrique. Por eso se los quiero explicar, para que realmente sepan qué resolvió la Corte. Hola Azul Vázquez, buenas noches. Si quieren saber o no quieren saber, para que puedan ustedes opinar al respecto cuando en la charla de café les digan, no, es que la Corte va a juzgar otra vez lo juzgado y entonces ustedes puedan decir, a ver, espérense. El magistrado Farías ya nos explicó qué es, porque él sí vio toda la sesión. Ustedes, aunque digan, yo no la vi, pero el magistrado Farías ya la vio y él me explicó. ¿Cómo ven? Entonces de eso vamos a hablar. Digo, si están de acuerdo, si quieren, si no hablamos de otra cosa y nos vamos a nuestra clase o hablamos de clases de cocina. Sí, muy bien, perfecto. Me da mucho gusto que quieran hablar de eso, porque, digo, yo soy magistrado, ¿sí? Magistrado de tribunal. Normita, buenas noches. Y así es, Águila Ivy Cruz, buenas noches. Y pues a mí no me quedaba claro con las puras noticias, ¿sí? Con lo que ve uno en las noticias no me quedaba claro. Entonces, ¿qué hice? Pues me puse a ver toda la sesión. Hola, Exima, ¿cómo estás? Buenas noches. Me puse a ver toda la sesión, Johnny, buenas noches, para poder explicarles qué es lo que resolvió la Corte. El miércoles, el día miércoles. ¿Sí? Para que no les cuenten, para que no les digan, aquí se los voy a explicar. Ya estamos todos. Bueno, a ver. En las noticias, a ver, los que van llegando, se va a explicar, les voy a explicar qué es lo que dijo la Corte en la sesión del día miércoles en relación a la cosa juzgada. En relación a la cosa juzgada. La sesión duró como 2 horas, creo, pero la parte fue como media hora aproximadamente, media hora o 40 minutos que estuvieron hablando, porque ese fue el asunto que se trató al final. Fue el asunto que se trató al final el día miércoles, sobre la cosa juzgada. Hola Marcos Mollado, sobre la cosa juzgada. Entonces vamos a explicar realmente qué hizo la Corte, porque incluso la presidenta, me parece que el día de hoy, dijo que la Corte es autónoma, pero que ella no estaba de acuerdo. Entonces vamos a explicar, digo, no porque nosotros
Porque cada quien se hace su criterio, cada quien tiene su opinión, y no porque yo los quiera convencer de una opinión o de otra, no, en lo absoluto, no. Lo vamos a explicar única y exclusivamente para que ustedes estén informados y ustedes puedan forjarse su propio criterio, ¿sí? Les voy a contar toda la historia y qué resolvió la corte, ¿de acuerdo? Para que, si ustedes están tomando el cafecito con el amigo, la amiga, el novio, la novia o quien sea, y les dice, no, es que la corte ya resolvió que sí. Momento, el magistrado Farías ya nos explicó qué es, ¿sale? ¿Qué es lo que resolvió la corte en realidad? Hola, Huicho, buenas noches. ¿Qué es lo que resolvió la corte? Bueno, sí, vamos a explicar la cuestión de la cosa juzgada, Huicho, lo que resolvió la corte el día miércoles. Para que no les cuenten, para que no les digan, les voy a explicar qué resolvió la corte, ¿sí? Bueno, resulta, porque ven que se han dicho en los medios de comunicación que la corte ya resolvió que se puede nulificar la cosa juzgada. No es así. Para empezar, de entrada les voy a decir, no es así y vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué. Porque yo también efectivamente empecé a ver TikToks, empecé a ver noticias y decían que la corte ya había resuelto que la cosa juzgada, que ya había desconocido la corte la cosa juzgada. No es así. No es así. Estuve viendo la sesión completa hace unos momentos para venir aquí con ustedes y explicársela y estén informados al respecto. Bueno, a ver, sucede lo siguiente. Tenemos primero, para entender qué resolvió la corte, tenemos que hablar de una figura jurídica que se llama nulidad de juicio concluido, ¿sí? ¿Qué es la figura de nulidad de juicio concluido? Se las voy a resumir así, sencillo. La nulidad de juicio concluido, de cuenta. Ustedes llevan un juicio de alimentos, un juicio laboral, un juicio, el que ustedes quieran, penal, el que sea. Entonces, ese juicio se lleva completo, se lleva en amparo, se llega al amparo directo, todas las instancias. Y ese juicio lo pierden o lo ganan, lo que sea, ¿sí? Pensemos, pero ese juicio finalmente ya está concluido en todas sus instancias, ¿de acuerdo? Bueno, pensemos en un juicio civil de reivindicación, por ejemplo, ¿no? Pensemos, bueno, la corte, la figura de juicio concluido implica que a pesar de que el juicio ya se concluyó, Iromi, buenas noches, Ainhoa, buenas noches, a pesar de que el juicio ya se concluyó en todas sus instancias, ojo, en todas sus instancias, incluso en amparo, ¿sí? A pesar de que el juicio ya se concluyó en todas sus instancias, incluso en amparo, tú puedes promover una acción nueva, o sea, una nueva demanda. En esa demanda tú vas a demandar que se nulifique ese juicio completo, que se nulifique el juicio. Entonces, vas a llamar a las partes involucradas porque vas a decir, ese juicio se llevó en mi contra, pero hubo ciertas irregularidades, no me enteré, no me pude defender y el juicio es nulo. Entonces tú vas a demandar la nulidad, de manera que va a haber un juicio que ya está concluido y tú vas a demandar en otro juicio la nulidad de este juicio. No va a ser revisado otra vez la cosa juzgada inmediatamente. Hola, Eduardo Aguirre, buenas noches. No va a ser revisada la cosa juzgada inmediatamente, no. Solamente se va a revisar si este juicio se llevó mediante alguna cuestión que generó su nulidad, ¿sí? Si hubo una trampa, un engaño, alguna cuestión así. Si en este juicio se dicta sentencia diciendo que este juicio es nulo, este juicio echaría abajo este. ¿Se fijan? A ver, el juicio
es este, el principal es este. Entonces, el juicio, la nulidad de juicio concluido es que tú promuevas un nuevo juicio para echar abajo este por ser nulo y entonces que te tengan que volver a demandar. Esa es la figura de juicio con la nulidad de juicio concluido. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Buenas noches, pero pensé a preguntar ese tema de... Exacto, hoy vamos a explicar eso porque ahorita me puse a ver, para los que van entrando, me puse a ver la sesión de la corte del día miércoles para explicarles qué resolvió la corte el día miércoles y nos quede claro. ¿Qué diferencia existe entre promover nulidad de juicio concluido y promover amparo? Exacto, pues es que ese es el punto, precisamente. Excelente pregunta. Tú promueves un juicio, aquí está el mismo juicio, ¿no? Y el juicio se lleva y se promueve amparo y se concluye por todas las etapas, todos los amparos que... Y después de todos los amparos que ya agotaste y demás, vas a decir, ¿sabes qué? Pues ya perdí todo. Ahora voy a demandar la nulidad de este juicio a través de otro juicio nuevo. Ojo, a través de otro juicio nuevo donde voy a demandar o a solicitar la nulidad de este juicio. Esa es la nulidad de juicio concluido. Bueno, ¿qué sucede? Esa figura es una figura muy fuerte, si ustedes se fijan. Es una figura muy fuerte. ¿Por qué? Pónganse ustedes en ese papel. Ya ganaron un juicio. Su contraparte fue al amparo, todo agotó, peleó. Estuvieron 7 años, 5 años peleando en todas las instancias. Su contraparte perdió todos los amparos. Y entonces ya quedó firme, ¿sí? Ya quedó firme. Ah, no, pues ahora esa persona que perdió todo va a ir en contra tuya con un nuevo juicio. Un nuevo juicio para echar abajo este juicio, ¿sí? Y si llega a ganar, entonces este juicio se destruye por completo. No lo gana ni nada, se destruye por completo y se tiene que iniciar de nuevo. Casi sería lo mismo que un amparo, tendría los mismos efectos que un amparo. El punto es que tu contraparte va a hacerte... va a promover todos los amparos y demás, y después de que promueva los amparos podría irse a la nulidad de juicio concluido, hacerte perder otros 7 años más. ¿Sí me explico? Ahí es donde está el punto. Entonces, esta figura de nulidad de juicio concluido por un supuesto de proceso fraudulento, ¿sí? No está en todas las leyes especificado. Los legisladores estatales y federales han establecido ciertos supuestos únicos y exclusivos donde sí procede el juicio concluido y lo restringió a esos aspectos. El legislador, que acuérdense si ustedes estuvieron en la clase ayer, ¿quién dijimos que es el primer intérprete? El legislador. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Cuáles serían esos? Bueno, esos ahorita les voy a decir cuáles serían. Vamos a verlo en la contradicción de tesis, ¿sí? Hay unos específicos. Me lo van a dejar, por ejemplo, está... Solo algunos aspectos específicos muy limitados, 737A y 737B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Vamos a checar eso, si esos son. Entonces, está súper restringido. En materia laboral, no. En materia laboral, no. ¿Sí? Entonces, el legislador es el único que ha dicho, ¿sabes qué? En estos casos, a ver, vamos a checar si ese es uno de los casos, el 737.
Y el asunto llegó a la corte anterior, porque la corte anterior tenía dos criterios. Un criterio de una sala y otro criterio, me parece que de otra sala, y resolvió la contradicción de tesis. Si la quieren leer, la 275 diagonal 2011. No, esa no es, perdón. Ahorita les digo cuál es. Es que no dice aquí. Contradicción de criterios, 393, diagonal 2023. Ese es el que quiero ver. Entonces, la Corte resuelve esta contradicción de criterios. Si leemos esa contradicción de criterios, ahí seguramente nos van a salir cuáles son esos supuestos donde sí se permite el juicio concluido. La nulidad de juicio concluido. Bueno, pero la Corte anterior dijo, ya en el Pleno, dijo, ¿sabes qué? Si el legislador no especificó la existencia del juicio concluido, no se puede ejercer esa acción. Eso fue lo que determinó la Corte anterior. ¿Sí? No, la Corte dijo, solo en los casos que el legislador específicamente dice se permite la nulidad de juicio concluido, solo exclusivamente en esos casos se permite la procedencia o desacción, es decir, que se admita a trámite la procedencia de esa acción. Estoy tratando de bajar la contradicción, pero no me permite a lo mejor el engrose. A lo mejor no está el engrose listo todavía, fíjense. A lo mejor no hay engrose porque no lo veo aquí que lo pueda yo bajar. Esta es la tesis 14 diagonal 2025. 14 diagonal 2025. Entonces la Corte dijo eso. Para que exista la procedencia de nulidad de juicio concluido, hola Lindora, buenas noches, abogado profesor, buenas noches, debe estar, hola nena, buenas noches, debe estar específicamente establecido en la ley por el legislador. Si no está específicamente, no va a proceder. Y entonces el juicio concluyó y se acabó. ¿De acuerdo? Vamos a buscar, a ver, ¿quién me puede? Bueno, porque si no lo voy a tener que checar yo. Voy a bajar aquí el Código Civil del Distrito Federal, el 737. Déjenme bajar ese artículo, pero hasta ahí me van siguiendo. Todavía no les he dicho qué resolvió la Corte actual el miércoles. Ahorita lo que les dije y lo que expliqué fue lo que resolvió la Corte anterior en relación al mismo tema. ¿Sí? Lo que resolvió la Corte anterior en relación al mismo tema. 2 puntos les he dicho hasta ahorita. Hola, Beli, gracias. 2 puntos les he dicho hasta ahorita. ¿Qué resolvió la Corte anterior y qué es la figura de juicio concluido? Esas 2 cosas les he dicho. Quiero que me digan si les quedó claro para poder avanzar. Si no les quedó claro, no puedo avanzar y necesito seguírselos explicando a los que no les haya quedado claro. Dice Erika, háganme la pregunta, ¿qué es lo que no entendieron? Para que yo también pueda. A ver, primer aspecto. La figura de nulidad de juicio concluido, haz de cuenta, Harley, por ejemplo, tú nos has hablado de un juicio y demás. Que si existiera la figura de juicio concluido en materia penal, Harley. Si existiera la figura de juicio concluido en materia penal, se podría hacer un nuevo juicio para destruir un juicio viejo en el que alegarías que se llevó con fraude o con engaños o con cuestiones así. Entonces podrías promover un nuevo juicio para destruir y pedir que este juicio anterior se empiece de nuevo. Esa es la figura de nulidad de juicio concluido. Lo otro que les dije es, la Corte anterior, en la tesis que les especifique, en el número de tesis que les especifique, si la quieren buscar, por favor, los que puedan, búsquenla.
es la tesis 20-30-778. La corte anterior dijo, ¿sí? La corte anterior en la tesis 20-30-778, que es la 14/2025 del Pleno, dijo, no hay, si el legislador no especificó no especificó que sí se pueda promover la nulidad de juicio concluido, no se puede hacer. Solamente en los casos en los que el legislador específicamente haya determinado, en estos casos se puede ejercer la acción de juicio concluido. Si el legislador no lo especificó, no se puede promover la acción de juicio concluido, de nulidad de juicio concluido. Sí, te repito el número de tesis, es 20, 30, 7, 7, 8, repito, 20, 30, 7, 7, 8. Parezco el de frutas y verduras del supermercado, ¿no? Los que la puedan buscar, búsquenla. Exacto, que el juicio se haya basado en una prueba falsa, en un testigo falso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué opina la que se ha juzgado la propuesta? No, estamos explicando, Juan Campos, es que llegas tarde, ahijado, Estamos explicando qué resolvió la Corte el miércoles, qué resolvió la Corte. Hola, mi estimada, sígueme, no, yo no llevo asuntos por el momento, yo soy juez y por el momento solo damos clases aquí, pero no analizamos asuntos en particular. Sí, ¿qué asuntos? Les decía, maestrado, entonces, ¿en qué materia sí es posible? En materia civil sí es posible, en materia mercantil no es posible, en materia laboral no es posible, solo en materia mercantil. De hecho, eso es uno de los argumentos de la ministra Lenia Batres. Dice, hay una desigualdad, porque ¿por qué sí se permite en materia civil y por qué no se va a permitir en materia mercantil y por qué no se va a permitir en materia laboral? Y la Corte anterior dijo, pues porque el legislador en materia civil dijo, ahí sí se permite. El legislador en materia mercantil no habló de esa figura y en materia laboral no habló de esa figura. ¿Me explico? Entonces la Corte anterior, profe, es decir que sí se puede en lo penal. No, Harley, en lo penal tampoco. Exacto, solo en materia civil. Fíjate que eso me llamó la atención, Alejandro Joel, que antes lo que se le criticaba a la Corte anterior, y lo dijo la ministra Yasmín Esquivel, dijo, tanto se ha criticado a la Corte por querer legislar, a la Corte saliente incluso, y dice, y ahora lo vamos a hacer, no está establecido en la ley y vamos a legislar nosotros, ¿no? Entonces, solo es en materia civil, por eso les estaba diciendo que vayamos a checar los artículos 737, me parece que se los acabo de decir, ¿no? 737, es que tenemos que buscar el código de procedimientos civiles para el Distrito Federal. A ver, ¿cuál es? Es que se los dije hace un momentito y ya, a ver, ahorita les digo. Otra vez, es que para que también ustedes me los anoten y no se me vaya a mí el rollo, creo que son esos artículos los que prevén la figura de la nulidad de juicio concluido y solo es en materia civil. Entonces, la Corte, sí, 737, gracias, nena, qué linda, gracias, pero es un bis, un ter, algo así, no es nada más el 737 en general. Entonces, el punto es que la ministra Loreta, el Código Federal de Procedimientos Civiles. A ver, vamos a ver si es ese código. Es que lo estaba buscando, nada más que como estoy platicando y buscando, no termino de buscar código. Código Federal de Procedimientos Civiles. Ah, no, es para el Distrito Federal. Código Civil
Es Código Civil para el Distrito Federal. Lo acabo de ver. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. A ver si ahí me sale. Ya ven que lo acabamos de ver y que no se le ha cambiado el nombre. Ese es el que... No, es que acuérdense que no se le ha cambiado el nombre, ¿se acuerdan? Ajá, es este. A ver, vamos a ver. ¿Te acuerdas, Cari, en la clase que acabamos de tener, que vimos que no se le ha cambiado todavía el nombre? Ese es. Entonces vamos a ver si ese es el artículo y lo leemos. ¿Sí? Porque, insisto, todavía no les digo qué resolvió la Corte, porque pues primero los tengo que poner en contexto. ¿Sí? No, no es ese. Voy a revisar nuevamente la ejecutoria. Permítanme. Y ahorita les digo cuál es, porque es que ese fue el punto. Ahorita les digo cuál es. Es para que me los anoten, porfa. ¿Y la legislación qué es? Estoy en la ejecutoria donde se citan. A ver, ahí van, ¿sí? 737A y 737B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Sí? Al parecer son esos. Y si no, pues los seguimos buscando. Código Vamos a ver si esos son los que prevén la figura. Es que sí está en el Código Civil, no, es Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y entonces vamos, ya que lo tenemos, vamos al 737. Y a ver qué dice ese artículo. El 737. Y lo leemos. 737. Sí, es el de procedimientos, exacto, chicos. Gracias, Caritalina, por precisarlo. Ahí, para que quien pueda, quien quiera lo pueda ir a buscar. A ver, 737. A. La acción de nulidad de juicio concluido procede en aquellos casos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria y se actualiza alguna de las hipótesis siguientes. Y ahí vienen las hipótesis muy específicas. La primera derogada, la segunda, si se falló en base a pruebas reconocidas o declaradas falsas. Fracción tercera derogada, fracción cuarta derogada, fracción quinta derogada, fracción sexta derogada, fracción séptima, cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta. Artículo 737b, la acción de nulidad de juicio concluido puede ser ejercida por quienes hayan sido parte en el proceso. Entonces, está ahí. Ya quedó clarísimo. Entonces, me preguntaron, para que tomen nota, quien me preguntó, Cari Salinas y demás, y alguien más me preguntó, ¿dónde está la acción de nulidad de juicio concluido? Código, ¿sí? Y puede estar en otras legislaciones estatales, pero tendría que estar expresamente. Artículo 737A
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 737A. Entonces ahí el legislador dijo, aquí sí se permite la nulidad de juicio concluido, solo ahí dijo el legislador, no lo puso en ningún otro lado. La Corte saliente dijo, a ver, tenemos que respetar, esta figura es muy fuerte, tenemos que respetar la voluntad del legislador. El legislador dijo aquí y no lo dijo en otros. Si no lo dijo en otros y como la figura es muy fuerte, no lo podemos llevar a laboral, no lo podemos llevar a penal, no lo podemos llevar a mercantil, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, ahí sí ya va quedando súper claro qué dijo la anterior corte. ¿De acuerdo? Ahora sí, para seguir avanzando. Ahora, ¿qué dijo la nueva corte? Ahorita sí ya les quedó clarísimo el mapa, ¿verdad? Entonces, solo tenemos nulidad de juicio concluido en civil y bajo esas dos hipótesis, pruebas falsas y colusión de autoridades. O sea, yo tengo que presentar mi demanda de juicio concluido basándome, hola Ale Hernández, buenas noches, basándome en que hay una colusión o en que hay pruebas falsas. En eso me tengo que basar para presentar mi demanda de juicio concluido. Recuerden que es una demanda independiente. ¿Dónde se va a presentar? En los mismos juzgados, Huicho. Ahí en los mismos juzgados donde se llevó tu juicio civil, en esos mismos. Y le tendrá que tocar, puede tocarle al otro juez o al mismo juez. Ahí sí ya no sé a quién le tocaría. ¿Sí? Ah, mira, el Código Nacional, que todavía no entra en vigor del todo, también lo contempla. Sí, me estaban señalando un artículo, pero la Corte se refirió a esto. Pero entonces, bueno, en general, al margen de donde sí lo estableció el legislador, lo cierto es que la Corte anterior, hola Charlie Mena, la Corte anterior dijo, a ver, si no está establecido en la ley, no procede la nulidad de juicio concluido. No se puede demandar la nulidad de juicio concluido. Entonces está bien lo que aprobó la Suprema Corte. No, es que apenas voy a explicar lo que presentó la nueva Corte ayer miércoles, lo que resolvió ayer. Bueno, ¿qué resolvió ayer la Corte? Se presentó un nuevo caso precisamente donde alguien demandó nulidad de juicio concluido. Se le presentó otra vez el mismo caso a la Corte. Se demandó pues se demandó ante los juzgados, luego pues lo desecharon seguramente, se fue a amparo indirecto, luego seguramente o directo, no sé, y luego terminó ahí en la Corte. Ese dato, o sea, se llevó toda su cadenita, el punto es que ya está en la Corte, ¿no? Entonces, la Corte lo que dijo fue, a ver, la ministra Loretta, hola Antomulto, buenas noches, la ministra Loretta señaló, a ver, ya existe la jurisprudencia de la Corte anterior, dijo ella, es un criterio que nos vincula. Entonces, la ministra Loretta presentó el proyecto conforme a la tesis actual. Es decir, la ministra Loretta, hola Pecos, buenas noches, la ministra Loretta presentó un proyecto para decir lo mismo, no procede la nulidad de juicio concluido en esa materia. No recuerdo si era laboral o también mercantil. Entonces, la ministra Loretta lo presentó en esos términos, ¿sí? Para seguir el criterio de la Corte. ¿Hasta ahí me van siguiendo también? ¿Hasta ahí me van siguiendo? La ministra Loretta dijo, yo no estoy de acuerdo, pero lo presento en estos términos. ¿Por qué? Lo presento en estos términos porque así está la jurisprudencia. A pesar de que lo presento, yo votaría en contra. No, ella dijo, yo lo presento así, pero votaré en contra. Lo presento así porque es el criterio. Hola, Iber, buenas noches. Lo presento así porque es el criterio actual, pero yo votaré en contra. Pero como es una nueva integración, yo lo presento a ver cómo se resuelve. ¿De acuerdo? Entonces empezó la discusión y se dividió. Y lo que se votó no fue ningún proyecto, todavía ninguna decisión. Lo que se votó fue desechar ese proyecto, única y exclusivamente, desechar ese proyecto. Ese proyecto que venía en el mismo sentido de la tesis de la Corte anterior.
El proyecto venía diciendo, si la norma no especifica que haya juicio concluido, no puede haberlo. Y ese fue desechado para presentarse un nuevo proyecto. Parecería que el nuevo proyecto que se va a presentar de entrada podría ser en el sentido de dejar sin efecto el criterio anterior. Pero al final de la sesión dijeron que no se vinculaba en ningún sentido el nuevo proyecto, ¿sí? Porque había otro tema más en relación a si realmente era una cuestión de inconstitucionalidad o no lo que se estaba planteando, o solamente es de legalidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pueden suceder diferentes cosas. Que la Corte termine diciendo, ¿sabes qué? Ni siquiera le vamos a entrar porque no es una cuestión de constitucionalidad y se queda como está. O que la Corte sí le entre y diga, pues seguimos con el criterio anterior, pero le modificamos ciertas cosas al proyecto, o diga si habrá nulidad de juicio concluido en otras materias. Porque las dos posiciones fundamentales son las siguientes. Voy a dar las son tres posiciones que vi en la sesión. Les voy a decir las tres posiciones que serían las tres posibles soluciones hasta ahorita, con independencia de que pudiera salir de otra manera, ¿sí? Pero necesito que hasta ahí me vayan siguiendo, ¿sí? Necesito que hasta ahí me vayan siguiendo. Que hasta ahí me digan si tienen duda de algún aspecto. Ok, entonces no hay dudas hasta ahí. Entonces hay tres posibles soluciones. La primera, que la Corte diga, ¿saben qué? No le entramos, lo regresamos. Porque ahorita lo único que se hizo, y voy a repetir eso, discúlpenme, voy a repetirlo para que quede muy, muy claro. Ahorita lo único que se hizo fue desechar. Esa votación de 5-4 fue para desechar el proyecto presentado. Únicamente, no se ha resuelto nada. Fue únicamente para desechar el proyecto presentado. Nada más. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro para que no nos engañen, no nos vendan mentiras en las noticias y en los TikToks y en los medios de comunicación. Solamente la votación fue para desechar ese proyecto y se va a presentar uno nuevo. Ese nuevo se va a presentar en diversas posibles soluciones que ahorita se las voy a decir, ¿sí? Que ahorita se las voy a decir, conforme a lo que vi en la sesión. Beli, sale, buenas noches, que descanses. Ahorita se las voy a decir, esas tres posibles soluciones. Pero además, hay otra cosa que quiero puntualizar. No nos escandalicemos. El legislador, ¿sí? El legislador sí es quien ya señaló que existe la figura de juicio concluido, de nulidad de juicio concluido. Entonces, no es algo que la Corte esté inventando, ni la anterior ni la nueva. El propio legislador dijo, hay nulidad de juicio concluido en estos dos casos nada más, y ahí se los puso. Para materia de la Ciudad de México, y pues habría que ver en los demás estados, pero seguramente es una copia. Lo que hizo la Corte anterior fue decir únicamente en civil, porque el legislador lo puso. El legislador no lo puso en mercantil, no lo puso en laboral, no lo puso en penal, entonces ahí no. Si no lo puso en otras materias, bueno, la que analizó la Corte fue laboral, porque se la querían hacer valer en laboral, ¿sí? Entonces, en primera, no nos escandalicemos por la figura de la nulidad de juicio concluido, porque el propio legislador la tiene establecida en norma vigente, para empezar. Pero es una figura muy fuerte, por eso el propio legislador la superlimitó a dos pedacitos, a dos hipótesis, que son las que ya leímos ahí. Esos dos aspectos son los que quería precisar antes de avanzar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Antes de avanzar.
esos dos aspectos. Los repito, nada más, dos aspectos. Uno, la Corte no ha decidido. La Corte lo único que decidió con esa votación fue desechar un proyecto presentado y se va a presentar otro. La Corte, y el otro punto es la nulidad de juicio concluido existe en materia civil. Ahora, advertí al menos tres posturas distintas. Una, que podría ser una de las cuestiones que, hola Carmelo Silva, Ángel, gracias Ángel Banches, tres posturas distintas que son las que podrían resultar. Una, que la Corte diga, este asunto no amerita, porque no es una cuestión de constitucionalidad, no amerita que nos pronunciemos, es una cuestión de legalidad, y lo regrese. Y diga, se queda todo como está. Es decir, que siga vigente el criterio de la Corte anterior. Otro supuesto, que la Corte diga, ¿sabes qué? Sí hicimos un nuevo proyecto, pero en el mismo sentido del criterio de la Corte anterior, por X razón, la que ustedes quieran, llegamos a la misma conclusión, de que la nulidad de juicio concluido es solo en materia civil y nada más. Y todo seguiría igual. Entonces, esas dos hipótesis, que entrara al estudio de la constitucionalidad, pero dijera que se queda igual, serían dos posibles hipótesis. La tercera hipótesis, ¿cuál sería? Que la Corte cambiara el criterio de la Corte anterior y dijera, no, la figura de juicio concluido, si bien solo la estableció el legislador en materia civil, la podemos aplicar análogamente en materia laboral y en materia mercantil y en otras materias. Eso es lo que podría decir la Corte. Pero aunque la Corte, y también tendría que matizar la Corte ahí y decir si se va a sujetar únicamente a esos mismos dos puntos nada más, a que esté basada en que se haga valer que esa nulidad es con motivo de pruebas falsas o con motivo de una colusión, que es lo que dice el 737 que leímos. Entonces, vamos a esperar qué resuelve la Corte. ¿De acuerdo? Ahora, las posturas, se me hace muy cuesta arriba este criterio, la colusión de autoridades, así es. Las posturas, ¿en qué se basan? Los dos puntos son muy, o sea, tienen mucho sustento. Y voy a señalar, por ejemplo, la postura de la ministra Lenia Batres contra la postura de la ministra Esquivel. Pero las dos traen argumentos fuertes, realmente. Y los voy a explicar. La ministra Esquivel, por ejemplo, dice, solo en materia civil el legislador lo estableció así y no se puede llevar a de otras materias porque tenemos que atender a la cosa juzgada. Si no, vamos a retrasar muchísimos juicios, no va a haber seguridad jurídica. Todas las personas, después de que pierdan en amparo y en esto y en otro, van a intentar la nulidad de juicio concluido y eso se les va a llevar años y años y años. ¿Sí? Dice la ministra Esquivel, para eso está el amparo. Y para eso pueden agotar su amparo donde hagan valer lo de las pruebas falsas y lo de la colusión. Háganlo valer en amparo. Porque si pierden el amparo, pues es porque no hay esa falsedad de pruebas, porque no hay esa colusión. ¿Sí? Eso dice la ministra Esquivel. Para eso está el amparo. No es necesario traer la figura de juicio concluido a otras materias como mercantil, como laboral. ¿Por qué? Porque llevaría un retraso enorme. En cambio, la ministra Lenia dice, sí la podemos llevar. ¿Por qué? Porque aunque esté en materia civil, está basada en principios generales de derecho. Y si está en materia civil, hay una desigualdad si no la llevamos a mercantil, a laboral. Debe de tratarse con la misma, el mismo tenor procedimental. Entonces, eso es lo que dice la ministra Lenia. Debe de tratarse con el mismo tenor.
incluso dice, la Corte Interamericana, y también lo señaló eso la ministra Loretta, la Corte Interamericana ha pedido a los estados que legislen respecto de la figura de la nulidad de juicio concluido. Entonces, el argumento de la ministra Lenia y la ministra Batres de la ministra Lenia y la ministra Loretta es precisamente que si el legislador sí la estableció en una materia, sería desigual no aplicarla en otras materias. Pero la ministra Esquivel dice, no, momento, es el legislador el que decide, como lo hizo la Corte anterior. Y si el legislador dijo solo en esa materia, nada más ahí, porque vamos a entorpecer todas las demás materias. Entonces aquí ese es el tema. Pero también se podría arreglar, ¿no? A ver, tan sencillo. Pues que los legisladores en mercantil y en laboral lo pongan y ya, ¿no? ¿No creen que con eso se acabaría el asunto? Digo, para pronto y para rápido, ¿no? Deja la carga de trabajo para los juzgadores. Lo que dice la ministra Esquivel es, nunca se va no se va a tener una seguridad jurídica, porque tú vas a ganar un juicio laboral o un juicio mercantil ¿cuántos años te vas a tardar en ganar un juicio mercantil o un laboral que lleve todas sus instancias, todos los amparos y demás? Ya una vez que los acabes, ya te vas a ir a una nulidad de juicio concluido. Que en civil, pues sí lo podrías hacer, al menos para el Distrito Federal. ¿Sí? Entonces es juicio sobre juicio. Pero primero este juicio se tiene que acabar en todas sus instancias, con todos los amparos. Ya me andaba enojando. ¿Cómo ven, chicos? Ese es el panorama. Entonces tenemos que estar muy pendiente cuando se vuelva a discutir este asunto. Pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Punto número uno, no nada más es desconocer la cosa juzgada y reabrir cualquiera, sino que las personas, en primera, las personas tendrían, o sea, no va a ser que la corte, porque eso es lo que a veces como que se entiende, ¿no? Que la corte va a decir, a ver, ahora quiero abrir este juicio, ahora quiero abrir aquel y tráiganmelos. No, eso no es lo que se está discutiendo. ¿De acuerdo? Eso no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es si la figura de nulidad de juicio concluido se puede llevar a otras materias. ¿Cuál sería la razón por la cual solo la contempla en civil? Pues habría que preguntarle al legislador. Te voy a decir cuál es la razón desde mi humilde punto de vista. Y no te cases con él, porque a lo mejor, seguramente estoy equivocado, pero te voy a decir cuál es mi postura. Y se lo puedes preguntar, ¿por qué pienso eso, Ed? Porque me encantó tu pregunta, Ed. Yo pienso que se quedó ahí en civil. ¿Por qué? Porque está creada esta figura como si no existiera el amparo. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Es una figura muy vieja que viene incluso en nuestra costumbre romanista. Entonces, está creada como si no existiera el amparo. De hecho, mira, ¿qué pasa o qué ha pasado en muchos casos precisamente? Alguien pierde todo en amparo, ¿sí? Alguien pierde todo en amparo. Pierde. Después promueve nulidad de juicio concluido. ¿Pero qué va a hacer valer en la nulidad de juicio concluido? Pues lo mismo que hizo valer en los amparos. Y entonces su nulidad de juicio concluido se va a declarar improcedente. ¿Por qué? Porque va a hacer valer lo mismo, porque seguramente lo de las pruebas falsas, lo de la colusión, todo lo tuvo que haber hecho valer en amparos y agotó los amparos. Entonces, exacto, no es que se haya creado antes de instaurar como tal el amparo, porque los códigos pues se van ido repitiendo, pero digamos que es una figura que existe con anterioridad de los orígenes del derecho civil. Era como la última posibilidad en el derecho civil, pero pues luego
el amparo viene a sustituir esa situación. Y entonces, precisamente, esa nulidad de juicio concluido, LICMEDE, como dice, la tendrías que hacer valer por cuestiones que entonces no hiciste valer en amparo, o a lo mejor que nunca te fuiste al amparo. Y ahí podría yo decir que podría tener razón la ministra Lenia, y les voy a explicar por qué. Porque entonces la nulidad de juicio concluido solo sería para aquellos casos en que se vea o que lo promuevan aquellas personas o que se admita a aquellas personas que ni amparo promovieron y ahí no pudieron hacer valer nada de eso. El detalle es que tú no puedes limitar la procedencia, ¿no? La procedencia va a quedar abierta, entonces pues, todo el mundo la va a promover, pero a todo el mundo se le tendría que desechar la nulidad de juicio concluido. No sé si me estoy explicando, o a lo mejor ya ahí no fui totalmente claro. Ándale, muy buena, exacto, Fernando Olvera. Fíjate, en materia penal, su equivalente podría ser, hay nulidad de juicio, hay así anulación, se llama anulación de juicio y reconocimiento de inocencia. Pero su equivalente a lo civil, a la nulidad de juicio concluido, su equivalente en materia penal sería el reconocimiento de inocencia. Les digo que por eso me encanta estudiar con ustedes. Me encanta estudiar con ustedes porque, o sea, lo que no aporta uno, lo aporta el otro y todos salimos muy enriquecidos de este grupo. De verdad que por eso siempre estoy aquí con ustedes. Porque siempre salimos muy enriquecidos de este grupo. Me encanta. Lo que no piensa... De hecho, así funcionan los colegiados en algunos aspectos, pero nada más somos 3 en el colegiado. Y aquí somos 100 y tantos. Entonces somos muchas cabezas pensando, ¿no? A toda velocidad, nuestra ardilla. Dale. Pues sí, les decía. Entonces, ese es el panorama real. Para quien preguntaba si existe en materia penal, que yo dije que no existe como tal, pero sí existe el reconocimiento de inocencia que se basa en los mismos presupuestos, que se declare la nulidad de pruebas en otros procedimientos y se trae para promover un reconocimiento de inocencia. Entonces, ¿dónde queda la prescripción y los términos para recurrir al amparo? Esa pregunta no te la entendí, LICMEDE. No te la entiendo. Tú te refieres a que si alguien no promueve amparo y después viene con la nulidad de juicio concluido, ¿no? Pues es que es diferente porque no promovió amparo, pero él precisamente va a promover la nulidad del juicio. Él no va a ir contra el amparo, él va a ir contra el juicio con las etapas que haya llevado. Un juicio que ya quedó firme. Me parece que a eso te refieres. Entraría, sí, o sea, la postura de la ministra Lenia es que entraría en cualquier materia. De hecho, es la que más le interesa, me parece, la materia administrativa, me parece, por la cuestión de los impuestos y demás, que alguien pues le haya ganado al fisco con alguna trampa, con alguna cuestión así, y que se pueda promover la nulidad de juicio concluido en otras materias y no solo en la civil. ¿Sí? Sí te entendí entonces, LICMEDE, de la inquietud. Sí, entonces esas son las dos posturas. Retomando, esas son las dos grandes posturas. Una, o las tres. Una, que la Corte, 4 puntos, como en Otro Rollo. ¿Se acuerdan cuando veíamos Otro Rollo, no? 4 puntos. Uno, que la Corte votó solamente para desechar un proyecto. Y se va a presentar otro y no está precisado el sentido en el que se va a presentar el nuevo proyecto. ¿Sí? Punto número 2, decía Adal Ramones. Punto número 2. ¿Sí? Ministra Loreta, sí, Lenia, la ministra Lenia y la ministra Loreta están en la misma tesitura. Están de acuerdo, o sea, comparten el punto de vista, ¿sí? Punto número 2, ¿qué podría suceder? Que la Corte en ese nuevo proyecto diga, se desecha el recurso de revisión
porque no es un tema de inconstitucionalidad y lo regrese. Punto número 3, que la Corte en ese nuevo proyecto diga, sí, seguimos con el criterio de la Corte anterior por tal y tal razón y la nulidad de juicio concluido solo en civil. Punto número 4, que la Corte diga, ¿sí? Que la Corte diga, por mayoría por lo que sea, extendemos la figura de nulidad de juicio concluido a otras materias y no solo donde el legislador lo ha señalado. Hola Margaret, descansa, buenas noches. ¿Podría promover la nulidad además de haber promovido? Es que ese es el tema, Mollado, precisamente. O sea, ese es el gran tema, es la postura de la ministra Esquivel que dice, a ver, y aquí está el juicio y promueves tus amparos y todo, y promueves como todos los amparos y todo lo corresponde y se tardó 7 años o 6 años el asunto, o 10 años o 15 años. Después de que ya se promovió todo eso, ahora vienes con la nulidad de juicio concluido para tirar este juicio. Tiras el juicio y pues tiras también todos los amparos. Entonces, por eso la ministra Esquivel dice, no, si el legislador no habló de la figura de nulidad de juicio concluido en materia laboral, en materia mercantil, no debe haber nulidad de juicio concluido. Son suficientes los amparos que ya se promovieron dentro de este juicio. ¿Sí? No sé si me expliqué, Mollado. Dice Pedro Torres, yo siento que sería el 4. Pues a ver, veremos qué pasa. Magistrado, la nulidad de laudos arbitrales no es como una nulidad de... Híjole, ahí sí, Charlie Mena, si me dices el artículo de la ley en el que está, lo podemos checar con mucho gusto. Pero no tengo, no recuerdo la figura, el artículo para poder checarlo, ¿sí? No tengo la figura, el artículo para poder checarlo y decirte. 1457 el Código de Comercio, pero me estás hablando de la nulidad de laudos arbitrales. A ver, vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Si pudiera ser la figura similar. Lo que pasa es que el tema también, o sea, es en ese punto, ¿no? Que una parte de los ministros, especialmente la ministra Esquivel, dice, si el legislador no lo prevé, se acabó, no hay. Como el legislador lo prevea. Como en el caso de penal, que el legislador lo prevé como reconocimiento de inocencia. Y como en este caso que me estás diciendo, pues puede haber ahí una especie de nulidad de juicio concluido respecto de laudos arbitrales. Pero lo que dice la ministra Esquivel es eso. No extendamos una figura del derecho civil a otras materias. Que el legislador sea quien regule en cada materia qué es lo que sí se puede usar y lo que no. No sé si me expliqué, pero eso es algo muy interesante, porque efectivamente puede haber figuras que nos sirvan en otras materias, pero lo que propone la ministra Lenia es llevar esa figura del civil a las demás materias, o así lo entendí yo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se discute y qué es lo que se hace. A ver, 1457, Código de Comercio. Voy a buscarlo, ¿sí? Voy a buscar el Código de Comercio. Me dice Ale Hernández que haga un video de eso. Sí, Ale, voy a tratar, que no me quede muy largo, pero sí voy a tratar de hacerlo. Pero ustedes digan, yo ya lo vi, yo ya sé. Ándenle, sean los que lo difundan, que lleguemos a todos los rincones de México. A ver, Código de Comercio. Ay, ¿saben qué? Hace ratito me invitaron a un pozole, yo ni quería, nada más me comí un poquito de carne, pero me siento bien lleno. Yo comiendo pozole en jueves a esta hora, eso es un asesinato para mí. Y me siento bien lleno. Pero estaba buenísima esa carnita de pozole que me comí, que me invitaron.
pero casi no comí granito, me comí como 10 granitos y un poquito de caldo, pero carne, comí como 5 pedazos de carne así de costilla, o no, de espinazo, era puro espinazo. Puta, y estaba, ay, no saben lo riquísimo que estaba. Ándale, me voy a tomar una cucharadita de carbonato. Sí, porque si no, mira, voy a tener que dormir sentado así, como si estuviera en sesión, así. ¿Cuál es el artículo? Ya se me olvidó, ahorita lo voy a buscar, es que en lo que estoy abriendo el código, ya no supe qué artículo es, voy a abrirlo. Si nos lo repiten, ese nunca falla, el bicarbonato, sí. A ver si, 1457, ya estoy en el Código de Comercio, vamos a ver qué dice el 1457. Voy por el 1100, por el 1200, ya casi llego. Oiga, no, ya no hubo clase de técnica de elaboración de sentencias. El lunes ya va a haber, ¿eh? Porque es que hoy tenía yo que aclararles este tema. Una simifibra. Ándale, una simifibra. 1454, ya estoy cerca. Los laudos arbitrales solo podrán ser anulados por juez competente. ¿Cuándo? No, fíjate, yo creo que no se asimila, porque ahí es la primera intervención del juez. O sea, se dicta el laudo arbitral, que no es un proceso ante juez. Entonces tú ya después vas ante un juez a nulificar ese laudo arbitral. Pero no, son otros supuestos. Habla de falta de notificación, de que una de las partes estaba incapacitada. Finalmente sí es una nulidad, pero de laudo arbitral. Creo que no aplica los puntos que marca totalmente. Sí, es muy distinto a la figura, pero por supuesto que es parecida, porque aquí vas con el juez y después se va a ir al amparo. Si alguien promueve la nulidad del laudo arbitral, después se va a promover el amparo, pero pues sí hay cierta similitud. ¿Sale? Sí hay cierta similitud. Muy bien, chicos. Pues quedó claro entonces, ¿no? Quedó claro qué decidió la Corte y qué no decidió. No tiene puntos de toque. ¿Cómo ve lo de la abogada que multaron? Pues es que los jueces deben de motivar sus multas y si no, finalmente, gracias, Ale, gracias. Si no, el laudo arbitral es cuando tú no vas ante el juez, sino te sometes a un árbitro. Árbitros son personas que son expertas en esa materia y se les paga para que resuelvan un asunto así rápido. Es decir, tus clientes, imagínate, abogado, que tú ya tienes clientes, abogado en proceso, y tus clientes dicen, no, yo no quiero ir a pelearme a un juzgado 5 años. Vamos a un laudo arbitral con un experto, el experto nos va a cobrar, no sé, 30, 100, 100 mil, 200 mil pesos, nos va a cobrar el árbitro. Juez, buenas noches, nos va a cobrar el árbitro, pero lo que nos sujetamos a lo que él diga, le vamos a hacer caso. Así se resuelven muchos asuntos, sobre todo los de mucho dinero, pero no se resuelven en laudos arbitrales en México. Se van a Estados Unidos, ¿sí? Muchas veces se van a Estados Unidos con árbitros. Los asuntos de comercio, asuntos así de mucho dinero, las partes que se están peleando dicen, ¿sabes qué? No, que ir a un juzgado. No, y más ahí con el magistrado Farías. No, ni Dios lo quiera, no. Vamos y le pagamos a un árbitro de prestigio, renombrado, que él diga quién tiene la razón, le pagamos su dinero y que él diga quién tiene la razón y a ese le hacemos caso. Y se acaba el asunto rápido. Sí, exacto, Ligmede, tienes razón en ese aspecto. Que el juez finalmente sí, fíjense, ha sido muy criticada esa jueza
Y pues ya digo, yo no voy a dar una postura en específico, pero lo que sí es cierto es que también está canijo, ¿no? Que como juez te digan que no estás capacitado, ¿no? Pues entonces, y que tú pues no lo puedes aceptar. A lo mejor el monto de la multa fue muy alto, ¿no? Pero lo cierto es, y a lo mejor digo, ya lo tendrá que decidir el tribunal, el órgano de apelación, pero lo cierto es que me parece que la abogada no era el medio, pues. ¿Cómo le vas a decir al juez eso? Pues más bien, pues déjalo que resuelva. Si estás viendo que es malísimo el juez, pues lo dejas que resuelva. Anita, buenas noches, lo dejas que resuelva y luego le impugnas. Si es tan malo, pues ya le impugna su resolución, ¿no? Y seguramente la vas a echar abajo si es tan malo el juez. ¿Puede explicarlo el juez que resuelve rápido? No lo entendí. Sí, no es un juez, son árbitros. Les explicaba. Haz de cuenta, Maris, tú estás bien billetuda, ¿no? Entonces, tú te andas peleando con otro billetudo por una entrega, por una cuestión así. Que el arbitraje es autocompositivo o heterocompositivo. Pues es que eso es como el huevo o la gallina, pero yo me quedaría como que es heterocompositivo porque interviene un tercero. Bueno, entonces, Maris, tú estás bien billetuda y te andas peleando con otro billetudo por una entrega de una mercancía, lo que quieras. Entonces, pues tienes tus abogados y demás, y entonces tú decides, pues están peleando quién tiene la razón. Mira, y hay que demandar, te abogado, no, pues hay que demandar. Y tu cliente, que tiene un asesor muy bueno, te dice, no, pero ¿cómo vamos a demandar? Son 5 años, 7 años. Y peor si le toca al magistrado Farías. No, ¿cómo vamos a ir ahí al juicio con el magistrado Farías? No. Vámonos a contratar un árbitro. Le pagamos al árbitro, el árbitro privado se le paga porque son expertos en la materia. Peca, bye bye, buenas noches. Son expertos en la materia, se le paga. Él, que es un experto, va a decidir a quién se le da la razón. Y el que él diga, ya nos quedamos los dos tranquilos. Y a ese le hacemos caso. Finalmente, billete hay, ¿no? Dicen. Entonces, por eso, pues hasta le pagamos un árbitro. Lo que buscamos es no pelearnos y que siga el comercio, que fluya el comercio rápido. Entonces, eso es. Hola, Miranda, buenas noches. Eso son los laudos arbitrales, privados, digámoslo así, ¿sí? Y que les estaba explicando que hay muchas empresas en México que se van a los árbitros, pero no en México. O sea, dicen, no, que vamos a andar demandando en México, y se someten a arbitrajes en Estados Unidos, con despachos expertos de arbitrajes en Estados Unidos. ¿Qué opinan sobre la cosa juzgada y la nulidad del juicio? Pepe Barragán. Sí, así es. Incluso pues hay recursos, el código ya luego recoge la posibilidad de un recurso y demás. Sí, queda sentado, claro, queda sentado, y si no estás conforme, pues a fuerza. Es que se comprometen a aceptarlo, Maris. Si no lo aceptan, pues ¿para qué fueron a gastar? No sé si me explico. Si no lo aceptan, pues ¿para qué van a gastar? Pues no, ni gasten entonces en irle a pagar a un árbitro. Entonces lo que pasa es que como van y le pagan al árbitro, pues finalmente aceptan y ya se queda así. Sí, pues toda la clase hemos estado hablando de eso, de la cosa juzgada y la nulidad de juicio concluido, Pepe Barragán. Toda la clase, ya expliqué toda la historia, qué hizo la corte anterior, qué hizo esta corte el día de ayer. De eso se trató, nada más que llegaste tardísimo, Pepe, tardísimo. Pero ahorita voy a repetir los puntos. Vamos a repetir porque ya con esto me despido, ahora sí que con esto me despido para los que apenas vienen llegando. Punto número 1, van a ser más puntos ahorita. Punto número 1, ¿sí? Así es, laudos arbitrales. Punto número 1, la corte anterior
en una contradicción de tesis, decidió que la nulidad de juicio concluido solo procede cuando el legislador la estableció específicamente. Punto número 2, que en este caso está establecida en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Punto número 2, ¿qué es la nulidad de juicio concluido? Es cuando yo ya terminé un juicio con todas sus instancias, amparos y demás, vengo con otro juicio a destruir este juicio para que empiece de nuevo. Esa es una demanda de nulidad de juicio concluido. Vengo a destruir este juicio con una demanda nueva, a pesar de que este juicio ya se llevó en todas sus etapas con los amparos y demás. Esa es la nulidad de juicio concluido. Ese fue el punto número 2. Punto número 3. La ministra Loreta presentó un proyecto basándose en la tesis de la Corte anterior, diciendo que no procede la nulidad de juicio concluido, me parece que en materia laboral, y dijo la ministra Loreta que ella no estaba de acuerdo con ese criterio, pero aún así presentaba el proyecto, ¿sí? Considerando que unas personas hicieron valer una nulidad de juicio concluido, les fue desechado y demás, y llegó hasta la Suprema Corte, y entonces la ministra Loreta dijo, yo lo presento así, pero no estoy de acuerdo. Se llevó a votación y hubo una votación de 5-4 para desechar el proyecto que presentó la ministra Loreta. ¿Sí? Solo eso se definió, no se ha definido y se va a presentar un nuevo proyecto que de lo que yo vi en la sesión, estuve viendo la sesión hace rato, yo vi en la sesión, tiene diversas posibilidades ese nuevo proyecto. Es decir, la Corte no ha decidido si va a cambiar el criterio de la Corte anterior. Únicamente lo que dijo la Corte en esa votación fue que se deseche ese proyecto y se va a presentar un nuevo proyecto que puede ser, la Corte en la última parte de la sesión dijeron que el nuevo proyecto no se sabía en qué sentido iba a venir, ¿sí? Entonces se auguran diferentes hipótesis. Una, que el proyecto va en el sentido de decir, ni siquiera es un problema de inconstitucionalidad, se desecha y no procede el recurso de revisión. Otra posibilidad es que se presente un nuevo proyecto que, aunque por diversas razones al proyecto desechado, vuelva a quedarse con el mismo criterio de la Corte anterior. Tercer punto o tercera posibilidad, viene un nuevo proyecto, podría venir un nuevo proyecto en el que, conforme a la postura de la ministra Lenia y la ministra Loreta, se diga que aunque solo se establezca en materia civil, ahí la figura del juicio concluido, artículo 737, ese se pueda llevar a otras materias. Ese sería darle la vuelta al criterio anterior, ¿sí? También el ministro presidente señaló que incluso había la posibilidad de estudiar la constitucionalidad del 737A y 737B. Ahí no me quedó claro cómo llegarían a estudiar si quién está reclamando la inconstitucionalidad, pero esa sería otra hipótesis, porque a lo mejor hasta tumban la nulidad de juicio concluido en materia civil si se llega a considerar la inconstitucionalidad. Entonces, no sabemos realmente qué va a resolver la Corte una vez que se presente el nuevo proyecto. Ese es el status quo en este caso, ¿sí? Ese es el status quo en este caso. Es decir, lo único real que hay es que se desechó un proyecto y que se va a presentar uno nuevo y no se sabe en qué sentido. ¿De acuerdo? Es lo único que hay. ¿Sí? Así fue la sesión. Bueno, chicos, con eso me despido. La reflexión de hoy es la siguiente. Si sienten que algo no les acomoda en su vida, es porque están inconformes con algo de su vida. Es porque algo los hace sentir que no están bien. Y eso se le llama vivir chueco. Y si ustedes viven chueco, pues nos hacemos infelices. Entonces, no hay que vivir chueco. Hay que aceptar las circunstancias que tenemos, porque acuérdense que yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, o cambio mi vida o acepto las circunstancias que tengo, pero hay que vivir feliz.
Así es que me haga digestión el pozolito, porque ahí estoy. Luli del Team Farías. Gracias, Luli. Pecos, buenas noches. Ligmede, buenas noches. Kimei, buenas noches. A veces, sí, pero entonces dejamos la responsabilidad, Kimei, en otras personas. Y la responsabilidad es nuestra. Si tu pareja, si tus amigos, si alguien o tus hijos te hacen vivir chueco, pues ahí, ese es el tema delicado, ¿no? Entonces, poquito de carbonato con agua. Normita, buenas noches. César Hernández, buenas noches. El juez Harley, buenas noches. Nena, hasta mañana. Digo, hasta el lunes. Alberto Ledesma, Leti Flores, Lili Cabrera, Normita Muñoz, Cari Salinas, Goya, Kimei, Charlie Mena, Harley, Huicho, el juez, a todos, chicos, hasta mañana. Ligmede, hasta mañana. Heriberto Herrera, hasta mañana. Y espero que les haya quedado claro y haya sido de su interés la plática de hoy. Les mando un fuerte abrazo y que tengan feliz fin de semana. Charlie Hill. Bye bye. Adiós.